¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Gracias al Señor por esta palabra. Padre, te damos gracias y te pedimos que cada palabra en este día sea ungida con tu presencia, con tu Espíritu Santo, que seas tú soplando, Señor, y diciendo lo que quieres hablar, Padre. Gracias porque siempre has sido fiel y siempre lo serás. A ti nos encomendamos, Señor, y todas nuestras decisiones las hacemos en ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este salmo lo pronuncia David cuando huía de Absalón, su hijo. Es un salmo donde David empieza a clamarle al Señor para que le escuche y le dé salvación de su situación. ¿Qué podemos ver acá? Cuando entendemos el tiempo en que el salmo se da, podemos más o menos conocer algunos hechos que habían sucedido y el porqué de esto. David cometió pecado delante del Señor, entonces el Señor castigó a David y sucede esto con su hijo Absalón por el pecado de David. Y es tremendo porque vemos acá a un David no amilanado porque había pecado. No, vemos un David no arrogante, no confundamos una cosa con la otra, pero no amilanado por el pecado. ¿Por qué? Porque vemos su declaración de confianza en el Señor. A pesar de lo que él había cometido, tenía una confianza tremenda en que el Señor iba a hacer por él. ¿Por qué? Porque era alguien de fe. Era alguien que sabía que Dios estaba con él. Y esta es la diferencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia en nosotros como creyentes? Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vemos allí en Hebreos 11, en el versículo 6, dice, mira, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que está ahí y que lo premia por haberlo buscado. Amén, que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué vemos allí? Que es necesario que la persona crea que Dios está con él y que lo va a premiar por él buscarle a él. ¿Por qué nos premia Dios? Porque lo buscamos a él en medio de las situaciones, sean cuales fuera. Te dibuja el diablo en la mente cualquier circunstancia de no poder, Dios es poderoso aún en eso. La diferencia es que tú tienes que acercarte confiando. Así como David, después de esta situación, declara su confianza. Mira que David comienza y dice, oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Estos adversarios, como dije, podemos conocer algunos hechos. Sabemos lo que le dice el profeta a David. No se apartará la espada de tu casa y tú lo hiciste en secreto, yo lo haré en público, dice el Señor. O sea, y vemos cómo Absalón se acostó con todas las mujeres de David. Y vemos también
cómo Absalón mata al hijo de David. Esto es impresionante. Todas las cosas que le sucedieron a David, se multiplicaron sus adversarios. Y dice David, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Por qué? Porque por todas estas cosas, muchos pensaban que David no tenía salvación en Dios, pero se habían olvidado de algo que David siempre tenía, y era su confianza en Dios. Esa confianza de que nada sería avergonzado, de que Dios siempre iba a estar con él. Porque algo que sucede en el tiempo de que Dios nos llama, y en el tiempo que nosotros vamos pasando con él, es que Dios nos va mostrando a nosotros que él es fiel. Pablo escribe a Timoteo y le dice, mira Timoteo, si tú eres infiel, él permanece fiel, porque él no puede negarse a sí mismo. Entonces está hablando Pablo de algo que él había aprendido de Dios. Él había aprendido de que Dios era fiel. Pablo dice a los filipenses, en Filipenses capítulo 1, en el versículo 20, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Mira esto. Vamos a leerlo el 19, Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es impresionante lo que dice Pablo. Pablo dice que por la oración de los filipenses y lo que suministrara el Espíritu, él iba a ser liberado de la cárcel. O sea, Pablo no tenía su confianza en que, oye, tengo un amigo, ¿quién me puede ayudar allá? No, Pablo estaba diciendo, ustedes oren y lo que suministre el Espíritu me van a liberar. Y después rematan del 20, dice, de acuerdo, o sea, eso yo lo digo, de acuerdo a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. O sea, que Pablo tenía tal confianza en el tiempo que había caminado con Cristo, de que Cristo no lo iba a dejar solo, de que él no iba a ser avergonzado, de que el Señor iba a estar con él en esa situación. Y entonces Pablo dice, no, oren, que el Espíritu va a suministrar y yo sé que me van a soltar. O sea, una confianza tremenda. O sea, pero esto no viene producto simplemente de que él dice, bueno, yo voy a confiar hoy. No, este es producto de estar escuchando a Dios constantemente y estarlo obedeciendo y ver su mano. La confianza nunca va a venir a una persona que nunca ve la mano de Dios en su vida, porque no aprende que a Cristo se le sirve, a Cristo se le obedece. Para nosotros ver la mano del Señor en nuestras vidas, nosotros tenemos que ser gente que escucha a Dios. ¿Quién era David? El siervo del Dios de Israel. Alguien que escuchó a Dios y hacía la voluntad de Dios. David iba a hacer algo y consultaba al Señor. Y en los momentos más extremos, David lo consultaba. Es una confianza tan tremenda que él aprendió en el tiempo que él convivió con el Señor. Así el apóstol Pablo decía, yo mi anhelo y mi esperanza es de que nada seré avergonzado. Y mira lo que dice, antes bien con toda confianza, como siempre. Aleluya. ¿Cuántos podemos decir esto? Como siempre. Hay algunos que ven ahí, el Señor hizo, ay, perdóname Señor porque yo no te creí. Pablo no decía así. Pablo decía, antes con toda confianza, como siempre, ¿qué? Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Sea vivo o termine muerto, será glorificado en mí el Señor. Es tremendo lo que dice Pablo, porque era tal confianza que él aprendió.
Él a los filipenses no solamente le habla de eso, en el capítulo 5 Pablo le dice, en el capítulo 4 le dice en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Estoy enseñado, o sea, la había aprendido con Jesús. Qué bendición. Qué bendición, hermano, cuando nosotros tenemos una relación con el Señor. Cuando Él nos puede hablar. Cuando Él puede conocernos. Allí en esas dudas, en esos temores, en esos miedos. Allí estaba David. Muchos son los adversarios, Señor. Yo no me imagino esto como cualquier oración. Ni alguien que ahí de arrogante era rico en su humillación, como dice Santiago. Que el que sea rico en su humillación pasará así como la flor esa del campo, que perece. Sí. No, David era alguien que se humillaba y le decía, uy Señor, son muchos los que están en contra mía. Son los muchos los que buscan mi vida para quitármela. Ellos dicen que ya tú me has abandonado, que tú no estás conmigo. Y después dice David, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Esta confianza de David. Mas tú, oh Señor. Él estaba orando allí, humillado delante de la presencia para que el Señor lo oyera. Y en su mismo espíritu más declara esa confianza. ¿Por qué? Eso es relación, hermano. Que nosotros sabemos. David sabía que no por lo que él pudo haber caído. David sabía que el Dios que estaba con él es un Dios fiel. Y eso lo sabemos los cristianos. Nosotros sabemos que Dios no nos hace aceptos porque nosotros seamos buenos. Él nos hace aceptos por Jesucristo, porque dice la palabra que somos aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Ahí somos aceptos nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, esta es la obra que el Padre le dio, crean en el que Él le envió. Cuando usted cree en Jesús, Jesús está donde usted está. Cuando usted le cree al Señor, Él está donde usted está. Dice este salmo en el capítulo 91, Salmo 91, Él es fiel, Él es fiel. Dice este salmo de la siguiente manera, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Es tremendo este salmo. Muchas veces lo leemos, gente acostumbran a guardarlo en su casa con la Biblia abierta. Pero si entendieran este salmo tan hermoso, que comienza con una declaración de confianza. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Porque se trata no de que Él agarró y nos metió en su habitación, no. Que nosotros siempre estamos
Habitar es estar, morar. Siempre nuestro estado, nuestro querer está al abrigo de Él. Siempre. Nuestra confianza es el Señor. Nuestra confianza es Jesús. A donde vamos, lo que tememos, sabemos que Jesús está con nosotros. A donde vamos, lo que nos falta, Jesús está con nosotros. Y cuando Él es así, dice el salmista que moraremos a la sombra del Omnipotente. Siempre estaremos a su sombra. ¿Y por qué? Porque Él es fiel, hermano. Él es fiel. Hebreos 11:6 no te dice que es necesario que el que se acerque a Dios, bueno, diga que Jesús es Dios. No, Jesús es Dios. Pero te dice que crea que Él está ahí. Y no solamente que está ahí en tu situación, sino que te va a premiar por tú buscarle a Él y no tú misma soluciones. Por tú buscarle a Él y no lo que tú esperas. Por tú buscarle a Él porque Él es tu escudo, Él es tu sombra. Tú lo pones a Él por esperanza. Porque dice en el versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. O sea, te está diciendo, o sea, si tú habitas a la sombra del Altísimo, lo pusiste a Él por tu habitación. O sea, tú verás cómo Dios en los que te adversan, en los que te contienden, en los que buscan tu mal, cómo Dios los avergüenza. Es tremendo porque David vio todas estas cosas. David dice en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de los que me angustian. Es tremendo. Y esto es fe, hermano, fe. ¿Y por qué él dice esto? Porque él comienza, el Señor es mi pastor. Porque él estaba en el redil del Señor. Y esta es la diferencia. Todo es la fe, hermano. Es la fe. Si nosotros nos dejamos influenciar por estos tiempos en que la iglesia se ha convertido en puro espectáculo y queremos ver un espectáculo para podernos identificar como iglesia de Cristo, vamos a caer de nuestro llamado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios multiforme. Imagínate a Juan el Bautista. Juan el Bautista, imagínate si él hubiese pensado que su ministerio tendría que ser como otros ministerios grandes que hubieron en el pasado, como el mismo ministerio de Elías. El ministerio de Juan el Bautista no vemos grandes milagros, no vemos grandes prodigios, pero sí vemos la fuerza y el esfuerzo de ese hombre en medio de la soledad predicando, en medio de los caminos torcidos enderezando. Un ministerio totalmente distinto a los que otros se vieron. Y Jesús dijo que era el más grande de todos los profetas. Vaya que la medida de Dios no se entiende. Pero sí podemos avisorar allí que Dios no hizo con él muchos milagros. Y podemos decir que por eso Jesús decía que aquellos tuvieron grandes ministerios, aquellos profetas, pero él mostraba su mano con poder. Era él. Pero Juan el Bautista fue grande porque Juan el Bautista predicó y predicó y predicó y no vio esos grandes milagros. Él no vio a Dios abriendo el mar. Él no vio a Dios derramando fuego del cielo. Él no vio ninguna de esas cosas. Pero él se mantuvo haciendo su ministerio. ¿Por qué? Porque su confianza era el Señor. Aun cuando estuvo en su momento más difícil, su pregunta no fue, bueno, díganle a mi mamá que, oye, la quiero mucho. No, no. Él mandó a decirle a Jesús, cuando ya sabía que iba a morir, ¿eres tú el que había de venir o tendremos que esperar a otro? Es tremendo. Aún en sus tiempos difíciles se mostró la inseguridad y la duda, pero él se mantuvo en lo que esperaba. O sea, decía, aquí estoy, a punto de que me maten, pero ¿eres tú el que yo estaba esperando o todavía tengo que esperar más? Es tremendo porque declaró su confianza, declaró su esperanza. Por eso Jesús dice, díganle lo que ven. Díganle que aquí está el que le estaba esperando. Ya terminó su carrera, aleluya. Y esta es la diferencia.
Porque esto es lo que Dios quiere que uno haga acá, no lo que uno le parece, no lo que uno quiere hacer, no como yo veo las cosas, sino la carrera que Dios nos dio. ¿Cuántos tienen este pensar? ¿Cuántos tienen en su mente el habitar al abrigo de ese Altísimo? ¿Cuántos? Pocos en realidad quieren hacerlo porque todos quieren buscar a Dios por lo que Dios le da, no por lo que Dios es. Y cuando buscamos a Dios, Dios es. Y Dios nos va a decir qué quiere de nosotros, qué pide de nosotros. Y cuando nos dice qué pide, tenemos que saber responder a Él para habitar a su abrigo. Ciertamente. David tenía esa confianza porque David hacía las cosas que el rey le mandaba. David era un hombre que peleaba las batallas del Señor. ¿Por qué dice que peleaba las batallas del Señor? Porque afianzaba cada día el legado del Señor, en nombre del Señor, en el tiempo que Dios le dio para vivir. Él se mantuvo, era un hombre de fe. Todo lo que él buscaba era las cosas del Señor en su corazón, hacerle una casa al Señor, en su corazón buscar el arca, en su corazón responder al pueblo con justicia y enseñarle la justicia. Ese era el corazón de David. Y ese es el corazón de los que habitan al abrigo del Altísimo. Un corazón ciertamente menospreciable en estos tiempos, porque se menosprecia mucho cuando las personas no actúan de acuerdo a la corriente, sino que actúan de acuerdo a sus convicciones, ciertamente menospreciables en el tiempo. Yo me imagino a alguien hoy como Juan el Bautista, y bueno, ¿quién quisiera escuchar hoy a Juan el Bautista? ¿Quién soportara hoy a Juan el Bautista? Andar a Juan de cárcel en cárcel, por decir algo. Por la actitud de Juan tan severa a señalar las cosas. Imagínate diciéndole él a un gobernador o al presidente esto así: preso, preso. Porque eran personas que tenían su confianza en Dios. Por eso David, aún en medio de estos tiempos, David puede clamar así y decir: mas tú, Señor, eres escudo. ¿Qué es un escudo, hermano? ¿Qué es un escudo? Un escudo es algo que utilizaban los soldados para protegerse en la batalla. Para protegerse. ¿Protegerse de qué? De los ataques del enemigo. Eso es un escudo. O sea que cuando David necesitaba, porque tenía una situación, protegerse, él no buscaba la protección que él pensaba, porque él decía: tú eres mi protección, Señor. Esta palabra no solamente la vemos acá, vemos que cuando Abraham estaba temeroso, el Señor le dijo: Abraham, no temas, porque yo soy tu escudo y tu recompensa será sobremanera grande, le dijo el Señor. Pero el Señor le dijo esto mismo. David aquí dice: tú eres mi escudo, pero allá Dios le dice a Abraham: yo soy tu escudo. Y ciertamente Él es nuestro escudo. Él es nuestro escudo. Que nos dice la Escritura en el libro de Efesios que la fe es nuestro escudo. ¿La fe en quién? En Él. Esa confianza que muchos no la tienen, obviamente. No la tienen. La iglesia, en la parusia de los tiempos, la iglesia siempre han habido muchos que Dios ha levantado, pero han habido muchos, y la mayoría, que han quedado postrados. Tristemente. ¿Por qué? Por falta de fe. Porque Dios te dice: es necesario que el que se acerca a Él crea que Él está allí. Es necesario. O sea, si tú no puedes mantenerte confiando, olvídate que vas a recibir algo del Señor. Eso lo dice Santiago. Y son aseveraciones de la palabra, para que tengamos la certeza correcta cuando nos acercamos a Él de que Él es fiel. Y de que el no creer en Él, no esperemos nada del Señor. Porque Él no le da nada al incrédulo. Él le da es al creyente. El creyente cambia, el creyente toma otra actitud, el creyente respeta al Señor. ¿Sabes por qué? Porque cree que es su palabra. Porque cree.
El creyente no está ahí con eso, ay, que yo no, porque dice Pedro, que estos piensan, estos dicen, ay, como al comienzo todo permanece igual. Ese es el incrédulo. El incrédulo ve el tiempo y dice, ay, pero no ha pasado nada, todo permanece igual. El incrédulo. El creyente dice, no ha pasado aún, eso dice el creyente, aún, porque tiene su confianza en Dios. Tiene su confianza en Dios y allí está la diferencia. Allí está la diferencia. Porque muchos llegan a las iglesias, hermano, y se acostumbran a ver los testimonios de otros que ya pasaron sus tiempos, que ya fueron procesados en sus tiempos y vivieron su fe, pero ojo, la vivieron, le creyeron a Dios y ven los ministerios levantados. Ay, yo quiero un ministerio así. Ay, yo quisiera ser así. Pregunta, ¿quieres creerle a Dios? Al momento sí, creo en Jesús, pero eso es bonito decirlo al comienzo. Pero es necesario mantener, dice el apóstol Pablo, la confianza del comienzo. Es necesaria la paciencia, dice el apóstol a los hebreos, para que heredes las promesas. Es necesaria. O sea, si tu confianza no está en Él, es imposible. Porque es imposible, está diciendo el apóstol a los hebreos. Es imposible sin fe agradar a Dios. Imposible. Dios no se agrada de eso. Dios nos llamó a nosotros y nos dio una palabra, como les dio a todos los que ha llamado una palabra. ¿Qué pide Dios? Confianza. Eso pide Dios. Que le crean, que se confíe en Él. Por eso dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, porque somos nosotros los que lo ponemos a Él por nuestra habitación. Nuestra esperanza en Él es nuestra habitación. Y estamos siempre con esa confianza en Él. Por eso dice Jesús que el que pone como fundamento la palabra y el obedecerla, vendrá lo que venga, pero esa persona no caerá, porque su fundamento, su roca es Dios. Y hay una diferencia. Cuando Dios es nuestro fundamento, porque vendrá lo que sea, pero es imposible que nos derrumben. Imposible. Esto lo dice un creyente. Un creyente sabe que es imposible que él caiga. David decía, pasaré por las circunstancias, viviré las circunstancias, pero es imposible que me arrebaten de la mano de Dios. Imposible, porque Él es mi confianza. Dice Pablo, antes más sé que nada seré avergonzado, más bien será magnificado Cristo en mi cuerpo, como siempre, sea viviendo o aún entregándome la muerte. Ahí será glorificado Cristo, porque Él sabía que era de Cristo. Y esta es la diferencia. ¿Sabemos que somos de Cristo? Es una pregunta importante. Porque el creyente sabe que es de Cristo. Porque un día dijo, Jesucristo es mi Señor, y desde ese día se ha mantenido reconociendo a Jesús, no despreciando el señorío, recibiendo el señorío sobre su vida. Y por eso sabe que es de Jesús, sabe que le pertenece a Jesús. Cuando le dice Señor, no es Señor, Señor, como aquellos que el Señor corregía y reprendía, porque le decían así, no hacían lo que Él decía. Le dicen Señor, y le dicen Señor por el Espíritu Santo. Hay una diferencia. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque ciertamente Él es nuestro Señor. En Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, Dios es bueno y maravilloso. En el versículo 19 dice la palabra de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
¿Cuántas veces leemos este texto? Id y hacer discípulos a todas las naciones. Y mira esta palabra tan preciosa que el Señor nos dice allí. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días. ¿Cuántas veces va a estar el Señor con nosotros? ¿Cuántas? Todos los días, hasta el final del mundo. ¿Por qué esta palabra hasta el final del mundo? Porque quiere decirle a su iglesia, en todos los tiempos, yo estoy con ustedes. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Nuestra confianza en el Señor, hermano, tiene que ser un ancla. ¿Qué es un ancla? Un ancla es lo que tiene un barco para mantenerse en un lugar cuando zarpa, cuando llega a un puerto. El barco, si no tiene un ancla, la misma marea que va entrando y saliendo se lo lleva y el barco se va a la deriva. El ancla es lo que hace que el barco se quede allí y se quede varado, quede allí parado en un lugar, el ancla. Igualmente, si nosotros nos anclamos en Cristo Jesús, hermano, si Jesús es nuestra ancla, nosotros vamos a estar seguros. Porque los tiempos vienen y vendrán, y gloria a Dios porque vienen y vendrán. Porque así veremos el poder y la mano de Dios en nuestras vidas, y es lo que Dios quiere. Dios quiere mostrar su gloria. Dios quiere mostrar su favor para con uno, para con la iglesia. Pero quiere una iglesia que confíe en Él. ¿Sabes qué hace muchas veces que uno sea una persona desobediente? Que uno no confía en el Señor. Eso hace que uno sea una persona desobediente. ¿Sabes por qué Judas robaba a Jesús? Porque no confiaba en Jesús. Si él hubiese confiado en Jesús, él no hubiese tocado un centavo de eso. Pero él no confiaba en Jesús. ¿Y sabes por qué muchos no hacen lo que el Señor les dice como deben hacerlo? Porque no confían en Él. No confían en Él. Y dicen Jesús, Jesús, pero no confían en Él. Porque cuando Jesús nos da unas simples indicaciones, si confiamos en Él, hacemos esas simples indicaciones, aunque sean ilógicas, aunque venga otro y parezca más que eso, no, pero esto fue lo que el Señor me dijo, y así yo lo voy a hacer. Cuando confiamos en Jesús, lo hacemos así y vemos su mano. Vemos su mano y podemos ser gente de testimonio. Gente de testimonio. ¿Por qué? Porque vemos la mano de Jesús, por eso somos gente de testimonio. ¿Y por qué vemos la mano de Jesús? Porque hacemos las cosas como Él nos las dice. Y eso es obediencia. Y el que lo obedece, es el que le muestra su mano, al que le obedece a Él. A veces queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, pero nos cuesta de verdad obedecer. Y es producto de que no entendemos. La fe es obediencia. La fe no es otra cosa que obedecer. Si usted no obedece, usted no es alguien de fe. El que tiene fe obedece. Obedece a qué? A esta doctrina, a esta enseñanza, a esta instrucción, a este orden, a esto establecido por Dios. Esa es la gente de fe. Porque nos acostumbramos, ay, pero yo tengo fe, tú no puedes ver lo que hay aquí adentro. Corrijo, sí vemos, el espiritual ve y juzga todas las cosas. El espiritual sabe cuándo un incrédulo está al lado de él. El espiritual sabe, mira, Jesús cuando iba a orar solamente tomaba a Jacobo, a Juan y a Pedro. ¿Por qué? Porque él sabía. Cuando iba a sanar a la hija de Jairo, dijo, no entre nadie, saca a todo el mundo de aquí, sácalo, mandó a salir a todo el cuarto. ¿Por qué? Porque él sabe. Igualmente el creyente sabe. ¿Por qué? Porque discierne las cosas en el Espíritu, discierne. Y para discernir el Espíritu hay que conocer la palabra, hay que conocer lo que Dios dice. Hay que tener una relación con Jesús. Entonces, sí vemos cuando alguien es incrédulo, se ve claramente, porque el creyente obedece, es obediente. Yo solo veo reacciones de Jesús fuertes en la palabra
Y la veo cuando el Señor ve en su casa que hay tantas cosas que no eran lo que Él había dicho que estuviera en su casa. Y dijo, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Veo otra ocasión donde el Señor desciende y había un padre y le dijo, tus discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Y Jesús habló en voz alta y dijo, ¿hasta cuándo los he de soportar, gente incrédula? Veo otra reacción del Señor cuando Pedro le dijo, Señor, no te acontezca esto jamás. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres adversario, me estás yendo en contra. Y es tremendo. ¿Por qué es esa reacción de Jesús? Por la incredulidad. ¿Cuál es la acción que había tomado Pedro antes? Era una acción de fe. Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una acción de fe, porque el Señor le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la confesión de fe que hizo el apóstol Pedro. Y son cuestiones. O sea, cuando nosotros no tenemos una actitud de fe en la iglesia, en nuestro caminar, hermano, nosotros vamos a tener problemas, porque el problema va a comenzar primeramente con Dios. Dios no se agrada del incrédulo. Los incrédulos serán lanzados al infierno, dice la palabra. Al infierno, al lago de fuego, serán lanzados los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen, los que no le creen, los que Dios le habla y no le creen, lo desechan. Entonces, por eso yo puedo entender las reacciones de Jesús tan severas, porque Él busca cualquier manera para salvar. Él es el Salvador. Él no vino a destruir a nadie, Él vino a salvar. David ciertamente no tenía ese problema. Sí había pecado David, pero el problema no, él no estaba en su fe. No, Señor, ciertamente. Y ahí declara su confianza y nos demuestra a nosotros cómo hemos de caminar con el Señor. Ahí en el Salmo 91, donde leímos hace un momento, dice en el versículo 9, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. El Señor mandará a sus ángeles alrededor de quién. Ya lo leímos, de los que habitamos en su presencia, de los que lo ponemos a Él por nuestra habitación, nuestra confianza. Envía a sus ángeles alrededor nuestro. Esta es una confianza del creyente. Por eso es que el creyente a veces siente presencias que erizan. Y el creyente dice, bueno, puede ser un ángel o puede ser de repente un espíritu. Pero el creyente es creyente. ¿Por qué? Porque sabe que los ángeles de Dios, Dios los envía alrededor de Él. Por su fe, por su confianza en Él. Y dice aquí que en las manos te llevarán para que no tropieces en piedra. Dice también, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé.
Con Él estaré yo en la angustia. ¿Cuánto nos cuesta entender esto? Que a veces vienen los tiempos de angustia, los tiempos difíciles. Porque dice el libro de Eclesiastés que debajo del cielo hay tiempo para todo. Tiempo, a todo acontece, dice el predicador. Un tiempo y una ocasión, a todos. Entonces Dios nos dice que estará con nosotros en la angustia. Pero ojo, hay algo diferente para nosotros los que tenemos a Dios por nuestra habitación. Dios nos dice, lo libraré y le glorificaré. O sea, que hay una diferencia para nosotros en la angustia. Dice Pablo a los Romanos, Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Esto es, dice Pablo, a los que de acuerdo al propósito de Él han sido llamados. Esto es importante. O sea, porque Dios a nosotros, con nosotros, Dios actúa de una manera diferente. Cuando digo nosotros, el creyente. Porque Dios creó todas las cosas para que el creyente la disfrutara. Las promesas son para el creyente. Dios hace acepción, escúchese bien, con el creyente. Con el creyente Dios hace acepción. ¿Y en qué sentido? Que Dios al creyente le pone sus ojos, lo cuida, lo protege, lo bendice. Porque es el que lo pone a él por confianza. Sí. Dice acá que Él lo libraré y lo glorificaré, dice el Señor. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y esto es tremendo. A veces no entendemos cuando desobedecemos, no entendemos que vamos en un camino. Vamos en un camino. Los ángeles nos guardarán en todos nuestros caminos. Eso es lo que dice ahí en el versículo 11. En todos nuestros caminos nos guardan. Porque nosotros tenemos muchas cosas en nuestra vida. Visiones, metas, cosas que queremos hacer. Cuando tenemos familia y estamos formando nuestro hogar, tenemos tantas cosas que hacer. Y ahí están los ángeles de Dios guiándonos y guardándonos en todos los caminos. Pero nosotros vamos, incluso con todo, porque dice tus caminos, hablando de nuestros caminos, pero Él es el único camino. Y esto es diferente, no es que nosotros cuando hablamos de camino hablamos de cosas que hacemos, pero el único camino es Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros nos dice ahí que Él nos dará larga vida y nos mostrará su salvación, es porque Él nos dará a nosotros lo más importante. Y como dije, a veces nosotros nos olvidamos que vamos en ese camino, que es la salvación. Que es la salvación. Y la salvación es claro, porque dice Pablo a los Efesios que somos salvos por gracia, por medio de la fe. O sea que el canal para alcanzar nuestra salvación es la fe. Porque hay algunos que piensan que nosotros no tenemos que hacer nada, sí tenemos que hacer algo, creer. Y la fe obedece para mostrarse que es fe. Por eso es fe. Abraham obedeció porque creyó. O sea, la fe es obediencia. Entonces, Dios nos muestra su salvación. Pablo dice a Timoteo, hablándole de un tipo de mujeres y un tipo de hombres que hay en la iglesia, y Pablo dice que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Juan dice en su capítulo 8 que y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. ¿Qué es lo que libera al creyente en realidad? La verdad, porque esto lo dice Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. O sea, él dijo, seréis verdaderamente mis discípulos, pero un poquito resumiendo. Entonces, la verdad es la que nos liberta. La que nos liberta. ¿Por qué nos da libertad? Porque Dios nos va mostrando cada cosa a ciencia cierta. O sea, vemos realmente
qué es lo que nos pasa, vemos realmente qué era lo que nos estorbaba, vemos realmente con qué luchábamos, vamos caminando y superando los escollos, o sea, vamos yendo más adelante. Por eso Pablo dice a Timoteo que no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. ¿Por qué? ¿Por qué no van más adelante? Porque nunca pueden conocer la verdad. ¿Y por qué nunca pueden conocer la verdad, hermano? Porque no permanecen. ¿Y por qué no permanecen? Porque no obedecen. Porque a veces pensamos, no, yo permanezco, yo leo. Sí, pero es que si fuera solo leer, imagínate. O sea, que la gente que le gusta leer son los que van para el cielo. Porque eso van a leer mejor que cualquiera. Pero no es solamente leer. Para permanecer hay que leer, hay que obedecer. Y obedecer, y hay que permanecer obedeciendo. Entonces no es solo leer. Sí, a veces queremos las cosas del Señor, pero queremos hacerlo, pero como nosotros pensamos que es o con simpleza. Porque esto les pasa a algún tipo de creyentes, mira. Dicen que tienen fe. Pablo dice en primera de Timoteo, para hablar un poco de esto. Primera de Timoteo, dice el apóstol Pablo. Dice esto. En el versículo, capítulo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a cuentos y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Vamos a hablar un poco de esto, ¿verdad? Porque hay un tipo de personas que se desvían a cuentos, por eso dije ahorita simpleza, porque no solamente hay personas que se desvían a cuentos, sino que son personas simples. ¿Por qué? Porque tienen a Dios como un algo, pues Dios es un algo que está allí y se olvidan de que Hebreos 1 dice, por quien asimismo hizo el universo. O sea, hay una razón. Dios hizo el universo con la palabra, amén, Jesucristo, pero también lo hizo para la palabra, porque dice que lo hizo por Él, por medio de Él y para Él. Esto lo dice en el libro de Colosenses. Amén. Entonces lo hizo para Él, para Él. Entonces, si entendemos esto, eso nos va a evitar un poco ser simples, porque hay personas que viven la fe con simpleza, bueno, y bueno, sí, el Señor me ayudará. Y ahí tú los ves declarando esas cosas que uno dice, ¿será que algún día habrán creído realmente en Jesús? Lo dudo. Porque el que tiene una relación anda en esas ansias de conocer a Jesús, de verlo, es un deseo, un anhelo por Jesús. Porque hay una diferencia, porque es una relación. Entonces, dice Pablo aquí a Timoteo que le mandó a que reprendiera para que no prestaran atención a doctrinas extrañas, ni a cuentos, ni a genealogías interminables, que acarreaban más bien disputas que edificación de Dios. Escucha bien, que edificación de Dios, que es por fe. Es tremendo. ¿Por qué es la edificación? ¿Por qué voy creciendo? Por mi fe. Porque algunos no crecen porque no tienen fe. ¿Se entiende? ¿Se ve? Ya puedes entender por qué no creces, porque no tienes fe. El que va creciendo sabe que crece porque tiene fe, cree en Jesús. Cree en Jesús a ciegas. Y por eso actúa, bueno, dice el apóstol a los hebreos, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Aleluya. Esto es fe, hermano.
Esto es fe. Esto no es simplemente que voy a decir esto, voy a ver si me la lanzo. No, esto es fe. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Esto es fe. Esto es fe a la palabra, que cuando Dios dice algo, lo cumple. Porque Él es fiel a lo que Él dice. Él no se puede negar a Él mismo. Él es fiel a su palabra. Fiel a su palabra. Cuando Él dice algo, lo cumple. Él no titubea, Él no dice, ay, ¿será que no, Señor? Yo soy. Dios es. Y esto es importante. Pero dice más abajo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahí está el detalle, ahí podemos ver todo eso de los cuentos, los simples y todo esto. Gente de fe fingida, porque fingen tener fe. ¿Qué cosa más triste fingir tener fe, hermano? Dios quiere gente de fe, que le crea, que Él es Dios. O sea, Dios no está jugando en el asunto. Dios te dice, yo soy Dios y no hay más. Y eso te dice Dios y tú tienes que escoger si le crees o no. Sencillo. Y si pones tu confianza en Él o no, tú lo decides. Pero Él lo dice de una sola manera. Yo soy Dios y no hay más. Por eso yo veo que cuando el centurión le dice al Señor, Señor, yo soy un hombre de autoridad. Y digo a este ve y va y al otro esto y lo hace. Solamente di la palabra. Cuando el espíritu está en uno, el espíritu lo pone a volar a uno. Te das cuenta de eso que estaba allí, te das cuenta de eso que había en ese ser, cómo veía a Jesús, qué concepto tenía de Jesús. Por eso Jesús se admira, porque se agradó de su fe. Se agradó de su fe y dijo, no he hallado. Mira este hombre lo que dice, mira este hombre cómo habla. Tremendo, la alabanza del Señor. ¿Qué hizo ese hombre tan extraordinario? Fue y se esforzó, ¿no? Simplemente creía en Jesús que estaba allí. Y creía en el sentido correcto. Porque cuando no somos simples, meditamos las cosas. Las meditamos. No somos gente absurda. Alguien absurdo es alguien que, bueno, Dios hizo esto, porque ahora Dios, ¿será que Dios lo hace? Ese es alguien absurdo. Alguien que medita, como Pablo dice, ahora sé como siempre. Ese sí estaba claro. Ese sí estaba claro, porque él dijo, ya Dios lo hizo acá, acá, acá. Bueno, lo único que decía era que o por vida o por muerte, porque lo que está declarando, yo no sé lo que él va a hacer, pero estoy confiado en que no será avergonzado. Amén. Y esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Y es la diferencia que tiene que estar en nosotros, porque cuando Dios nos da algo para hacer a nosotros, si no hay fe, la carne, ojo, la carne no puede heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos han escuchado este texto? Levanten la mano los que han escuchado este texto. No pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar caminar con Jesús en la carne si no pueden heredar el reino de los cielos? ¿Cómo podemos? Es imposible. Necesitamos ese canal de la fe para que Jesús nos influencie. Lo necesitamos para poder andar en el Espíritu. Es por fe. Es por la confianza en Él. Es por eso. Por eso cuando David declara este salmo, podía él haber caído en lo que sea, pero vemos allí su fe. Y por eso sale del aprieto. Por eso Absalón cae en su muerte. Por eso todos los enemigos Dios los abate y los avergüenza. ¿Por qué? Porque allí estaba su ungido, el que le creía a él. Y esta es la diferencia. Porque Dios batalla, porque Dios pelea por nosotros.
Porque Dios es por nosotros. Porque le creemos, hermano. No porque hacemos muchas cosas buenas delante de Él, no. Porque le creemos. Y por eso a veces no podemos entender. Y muchos decían, no, Dios no está con él, decían de David. No, no hay para él salvación en Dios. No hay para él salvación en Dios porque ese es un impío. Mira lo que dice. Pero no entendían que la fe que tenía David, ellos no la tenían. No la tenían porque ellos no creían en Dios como David lo hacía. Y esta es la diferencia. Por eso el creyente es distinto. El creyente es distinto porque pone a Dios por su habitación. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Pido por los hermanos, pido por la guía, la dirección. Sé tú haciendo todas las cosas, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre. Amén. Bendito el nombre de Cristo Jesús.